Seguimos con el análisis de las oraciones subordinadas adjetivas y vamos a continuar con los pasos que ya dijimos. Buscamos los verbos, haya dañado y serán declaradas. Otra vez, perífrasis verbal, ser más participio, por tanto, oración pasiva. Buscamos el nexo, un nexo distinto a los que hemos visto antes. ¿Dónde? Ahora lo que hay que hacer es acotar la subordinada. Por tanto, serían las comarcas esas, ¿vale? Porque la tormenta ha dañado la fruta, así que todo esto formaría parte de la subordinada y diríamos las comarcas esas serán declaradas zonas catastróficas. Aquí ya dijimos que esto es como si fuese una caja, ¿vale? Lo cerramos y hemos convertido esa oración compuesta en una oración simple. Nos queda, antes de empezar a analizar la oración simple, buscar el antecedente de este nexo, que sería comarcas. Es muy importante, lo que he dicho ya otras veces, analizar el antecedente de dónde para después poner aquí ese antecedente. Ponemos aquí comarca y luego ya analizamos esta oración cuando lleguemos a ella. Bueno, la oración simple sería las comarcas esas serán declaradas zona catastrófica. Pues lo que tenemos que hacer es buscar el sujeto y el predicado. El sujeto sería las comarcas esas y el predicado serán declaradas zona catastrófica. Como este verbo es el más participio, aquí tenemos sujeto paciente, sintagma verbal y aquí predicado, sintagma nominal y el predicado sintagma verbal. Este sujeto paciente tiene sus componentes que serían el determinante las, el núcleo comarcas, que es un sustantivo, y esas, que sería un complemento de este nombre. Como empieza por el nexo, es una subordinada, proposición subordinada, adjetiva, y en este caso sería especificativa porque no lleva comas. Ya tenemos aquí la subordinada. Seguimos analizando todavía esta oración que es la simple. De este sujeto tenemos un predicado cuyo núcleo es la perífrasis verbal, serán declaradas, y después zona catastrófica sería un atributo subjetivo porque se refiere al sujeto y tenemos aquí además el verbo ser. Este atributo sería un sintagma nominal que tiene un núcleo, el sustantivo zonas y un complemento de ese nombre que sería el adjetivo catastrófica. Ya hemos terminado la oración simple, abrimos ahora ya la caja y analizamos la oración compuesta. Pero nunca perdamos de vista lo que os dije antes. Si donde tiene como antecedente comarca, pues ahora comarca lo traemos aquí. Y diríamos, la tormenta ha dañado la fruta ¿en dónde? En la comarca. Eso significa que la tormenta sería un sujeto, sintagma nominal, que ha dañado la fruta es el predicado, sintagma verbal, y también ese predicado está aquí. Cuidado con esto, el predicado está partido en dos. Repito que sería la oración en un orden lógico, la tormenta ha dañado la fruta en las comarcas. El sujeto tiene su determinante, su núcleo, el sustantivo comarca, y luego aquí el predicado tendría el núcleo, el verbo ha dañado, la fruta, complemento directo, sintagma nominal, con su determinante y su núcleo, el sustantivo fruta. Y nos quedaría por analizar esta otra parte, ¿dónde?
¿Qué sería dónde? Como solamente es neso, no va acompañando a ninguna otra palabra, pues le ponemos neso y además desempeña la función de complemento circunstancial de lugar dentro de este predicado. Porque ya dijimos antes que la oración sería: la tormenta ha dañado la fruta. ¿En dónde? En las comarcas. Así pues, complemento circunstancial de lugar. Este sería el análisis de esta oración y, como ya hicimos antes, esta parte sería la correspondiente a la oración subordinada. Todo lo que hay aquí, fuera de ese recuadro, sería la oración principal, que es una oración simple. Seguimos analizando oraciones. Buscamos los verbos en esta oración. Cuenta, refleja y tenemos un neso poco habitual en las adjetivas, pero hay que tenerlo en cuenta. Bueno, a continuación, a partir del neso, recortamos la subordinada, que sería como cuenta las cosas. Por tanto, la oración, cuando la convirtamos en una oración simple, sería la manera esa refleja su nivel cultural, o esa manera refleja su nivel cultural. En esa oración simple tenemos un sujeto, que sería hasta aquí, esa manera o la manera esa, y un predicado. Bueno, pues trasladamos eso aquí abajo y diríamos que todo esto sería sujeto, sintagma nominal. Esto otro sería predicado, sintagma verbal. Analizamos los componentes de uno y otro. Vamos a empezar, por ejemplo, con el predicado, porque luego la subordinada está en el sujeto. Así pues, verbo y complemento directo, sintagma nominal, determinante, núcleo, sustantivo y finalmente el complemento de ese nombre, que sería un adjetivo. Ya hemos terminado el predicado de la oración simple. Analizamos el sujeto de esa oración simple, que sería determinante, núcleo, sustantivo, y ahora tenemos aquí el complemento de este nombre. Esa es complemento del nombre, pues toda la subordinada complemento del nombre. Lo que ocurre es que aquí ahora hay que poner proposición, subordinada, adjetiva, y se pondría especificativa porque no lleva comas. Hasta aquí hemos tenido la oración simple. Ahora ya pasamos a analizar la oración subordinada adjetiva. Bueno, pues entonces en ella buscamos el verbo, que sería cuenta, y diríamos cuenta, si tenemos que poner en plural, cuentan las cosas. Alguien, él o ella, cuenta las cosas. Entonces ponemos aquí ese él o ella omitido, lo ponemos como sujeto omitido, y todo esto sería predicado. En ese predicado tenemos un núcleo, el verbo cuenta, las cosas sería complemento directo, las cuenta, sintagma nominal, que tiene su determinante y tiene su núcleo, sustantivo. Bueno, y nos quedaría el nexo. Este nexo, que además de ser nexo, va a cumplir una función dentro de esta subordinada, dentro de este predicado. Diríamos que él cuenta las cosas así, o sea, de esa manera. No olvidéis nunca lo que dijimos siempre, que este cómo tiene un antecedente, pues este antecedente vuelve otra vez aquí. Así que podríamos decir, como he comentado hace un momentito, él cuenta las cosas de esa manera. O lo que es lo mismo, así. Por tanto, complemento circunstancial de modo. Ese sería el análisis de esta oración. En esta oración tenemos una dificultad que ahora os voy a comentar. Buscamos los verbos como siempre. Narra, habló, y tenemos aquí este nexo, la que. Lleva una preposición delante.
Y este nexo podría aparecer, el que, la que, etcétera, podría aparecer como una oración adjetiva sustantivada. Ya veremos. A ver qué ocurre. Si yo tengo aquí el verbo principal, este es el que está dentro de la subordinada, hacemos ahora la sustitución, acotamos y diríamos: el libro narra la historia esa. Fijaos bien dónde he hecho la sustitución, delante de la preposición, no en el nexo. Si decimos que narra la historia esa o esa historia, quiere decir que todo esto va a completar la historia. Como aquí tengo el relativo, este relativo, su antecedente es historia. Luego indicaremos que esta parte, historia, vendría también aquí dentro de la subordinada, pero eso lo veremos después. Ahora vamos a hacer el análisis de la oración simple. El libro narra la historia esa. En esta oración simple tendríamos un sujeto, sintagma nominal, y un predicado que sería narra la historia esa. Vuelvo a insistir, por favor. Imaginaos esto, una caja cerrada, y solamente estamos analizando esa. Este predicado, sintagma verbal, este sujeto tiene su determinante, tiene su núcleo, el sustantivo libro, y ya hemos terminado el sujeto. El predicado, núcleo, el verbo narra, y ahora fijaos, la historia esa, todo entero, hasta el final, todo, por favor, porque la oración simple es la historia esa. Aquí hay alumnos que dudan y dicen: es que aquí voy a separar o aquí. No, todo entero es un complemento directo, porque sería: el libro narra la historia esa, el libro la narra. Es un sintagma nominal formado por un determinante, un núcleo, el sustantivo historia, y después tenemos un complemento de ese nombre, de ese sustantivo, que sería esa. Pero como aquí vemos que va bajando hasta llegar al complemento del nombre, la subordinada, pues hay que poner proposición subordinada adjetiva y sería especificativa. Ya hemos terminado la oración simple. Ahora hay que analizar la oración compuesta. La oración subordinada. Y la oración subordinada sería: el profesor habló en clase de la que, o sea, me cojo historia, la traigo aquí y pondría en el lugar del que historia. Así que el profesor habló de la historia en clase. Y hablar de la historia, hablar de ella, esto va a ser un complemento de régimen. Bueno, pues ya lo tenemos. Sujeto, sintagma nominal, predicado, sintagma verbal, y este predicado también está aquí delante, está partido, se ha metido el sujeto en el medio. Así que predicado en los dos sitios. Núcleo, verbo, en clase, complemento circunstancial de lugar, sintagma preposicional que tiene enlace y tiene término. Y luego este sujeto, el sintagma nominal con determinante y núcleo, es un sustantivo. Y aquí lo que dije antes, el profesor habló de la historia. Todo esto, complemento de régimen. Y fijaos que empieza por preposición, pues sintagma preposicional. Todo sintagma preposicional sabéis que tiene un enlace y un término. Este término, la que, aquí delante hay un artículo. El artículo lo está sustantivando a esta palabra. Por tanto, sintagma nominal que tiene un determinante, y este que primero fue nexo y ahora es un núcleo. ¿Vale? Así es como quedaría
esta oración. Fijaos bien, por favor, en la estructura. Es muy importante. Esta oración, pues ya sabéis la dificultad que tiene aquí, y por lo demás, pues todo esto sería la oración subordinada adjetiva especificativa. El resto sería de la oración simple. En la siguiente oración tenemos una dificultad superior a las anteriores. Ya os dije que íbamos a ir aumentando el grado de dificultad. Bueno, pues vamos a ver cuál es esa dificultad. Los verbos encontraron y parece ser que no hay ningún verbo más. Parece. Pero encontramos aquí un participio que además ya sabéis que las formas no personales no suelen llevar nexo. Por tanto, podría parecer esta oración simple, sin embargo es una oración compuesta porque este participio lleva su complemento. El mendigo estaba dormido en el portal. Se puede sobreentender aquí el verbo estar. Y sobre todo porque ¿dónde está dormido? En el portal. Esto es un complemento de dormido. Y si es un complemento de dormido, quiere decir que esto es verbo y no adjetivo. Bueno, pues vamos a hacer las sustituciones. Los vecinos encontraron al mendigo ese o a ese mendigo. Es decir, todo esto va a completar a mendigo. Eso significa que hemos convertido la oración en simple y sería un sujeto, los vecinos, sintagma nominal, y un predicado. Encontraron al mendigo dormido en el portal. Este predicado, sintagma verbal, en el sujeto le ponemos sus componentes, núcleo, sustantivo, y en el predicado tenemos el núcleo verbal y encontraron al mendigo ese. Lo encontraron. Cuidado con aquellos que seáis leístas, no vayáis a decir le encontraron. Y entonces estáis poniendo complemento indirecto en lugar de complemento directo. Para evitar ese error, ya sabéis que puedes pasar la pasiva. El mendigo fue encontrado por los vecinos. Bueno, pues este complemento directo es un sintagma preposicional. Eso significa que hay que desligar la preposición del determinante. Entonces ponemos enlace, ponemos término, el sintagma nominal, aquí pongo determinante, aquí tengo núcleo, el sustantivo mendigo, y fijaos lo que dijimos, la línea vertical, pues de aquí hasta el final, vamos a ponerle complemento del nombre y sería la proposición subordinada adjetiva especificativa nuevamente porque no lleva coma. Hemos llegado a esa proposición, la analizamos. El sujeto, él o ella, en este caso el mendigo, que sería él, sujeto omitido, lo ponemos aquí, sujeto omitido, y todo esto predicado, sintagma verbal, núcleo dormido, y ¿dónde está dormido? En el portal, complemento circunstancial de lugar. Es un sintagma preposicional con enlace, término, y ese término ya pues sería un sintagma nominal que tiene determinante y núcleo. Fijaos bien cómo ha quedado esta oración y ya os decía antes, puede parecer una oración simple y sin embargo no lo es. Tenéis que tener muchísimo cuidado con las formas no personales. Las formas no personales infinitivo, género de participio no suelen llevar nexo y bueno, pues hay que descubrirlas.